Gloria al nombre de Cristo. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo por esta oportunidad, este regalo que Dios nos da, el de poder darle a conocer al mundo entero a través de este medio, lo cual imploramos a Dios que Dios sea bendiciendo a los que manejan la internet, los que manejan todo lo que sea de comunicación, porque por este medio llegamos a las almas donde es imposible llegar humanamente por muchos impedimentos. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien, sin más preámbulos, vamos a tomar la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan. Gloria al nombre de Cristo. El Evangelio de Juan. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Amén. Capítulo 3. Para los amados amigos que no han oído ni visto esta exposición, estamos tratando el tema la iglesia que no tiene nombre. La iglesia que no tiene nombre. Y aquí tomamos el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1 hasta el verso 7. Dice la palabra: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de cada uno de los oyentes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta versión: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le respondió Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le respondió Jesús a Nicodemo: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho: tenemos que nacer de nuevo, o tienen que nacer de nuevo. Gloria al nombre de Cristo. Esto que estamos viendo y seguiremos a continuación es una introducción que nos va a llevar
a darnos cuenta quién en realidad es la iglesia de Jesucristo. Porque muchos creen, como dijo Cristo y también el Espíritu Santo a través del apóstol, que muchos anticristos andan por ahí enseñando cosas que no son, y a los tales le creen. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué enseñamos o qué no enseñamos, porque la palabra del Señor es muy enfática en decir que hay de aquel que le quitase o le añadiese a esta palabra. Mejor le sería al tal no haber nacido. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la recomendación a mandato que el Señor le da a la iglesia hasta el día de hoy, por medio del apóstol Pablo dirigido a Timoteos, en el capítulo 4, verso 16 de Primera de Timoteos es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo primero que tiene que hacer el ministro, el que predica la palabra del Señor, es tener mucho cuidado de lo que enseña y también, más que todo, tener mucho cuidado de cuál es el comportamiento. Si está viviendo acorde a la palabra, está siendo un falso, un fraudulento, uno que aparenta ser lo que no es. Y eso es delicado. Una de las personas que son más testigos del comportamiento del predicador son los vecinos. Los vecinos son los testigos número uno de cómo es ese predicador, aparte de la familia, ya que lo que más lo conoce a uno es la familia. Entonces uno tiene que andar derechito, alabado sea el nombre Señor, tener cuidado de cómo andamos delante de Dios y luego de qué predicamos, porque dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que predicas, de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, según Primera de Timoteos 4:16. Es muy enfático en decirlo. Entonces no podemos hablar falsedad, tenemos que ceñirnos a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y aquí vamos a hablar de este tema acerca de lo que es la iglesia que no tiene nombre, ya que muchos le tienen unos títulos muy hermosos y creen que porque le tienen un título determinado o porque el que está predicando en ese lugar tiene diploma de doctorado teológico, creen que son la iglesia de Jesucristo. Cuán equivocados están. La iglesia de Jesucristo no se caracteriza porque tengan un determinado logotipo o porque haya un eminente predicador. No, se caracteriza es en la forma de vida, cómo está viviendo delante de Dios esa persona individualmente, porque esto de la iglesia de Jesucristo tiene que ver es con los individuos, personas individuales. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Y ya vimos al principio de esta introducción acerca de la iglesia que no tiene nombre, que el reino de los cielos es como una sociedad, o es una sociedad, donde esa sociedad es conformada por muchas personas, muchos miembros, muchas personas que han sido recogidas de toda la faz de la tierra. Alabado sea el nombre Señor, que fueron salvos. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria. Y ahora vamos a mirar lo que es la condición de hijos. Ya vimos el reino de los cielos. Y vamos ahora a mirar la condición de hijos. ¿Quién en realidad es hijo de Dios y quién no? Gloria al nombre de Cristo. Pues hay una idea en la mente humana. Todos somos hijos de Dios. Según lo describe el Señor en su palabra, no es así.
Todos no son hijos de Dios. Entonces vamos a mirar quiénes son los hijos de Dios en realidad. Prestemos mucha atención, amado amigo y hermano, en donde quiera se encuentren, porque esta palabra más que todo va dirigida es al pueblo cristiano que está por mucho tiempo siendo engañado, porque muchos están siendo engañados, creen que por asistir a determinada denominación, a determinado concilio religioso, ya se han constituido en hijos de Dios. Otros creen que con el solo hecho de ir a unos cultos, cantar unos coros, escuchar el sermón, ofrendar, y como lo hacen en otras partes, dando más que la ofrenda, dejándose engañar por el diezmo y cargando la Biblia bajo el brazo, creen que con eso ya son hijos de Dios. Están equivocados. Y aquí nos vamos a dar cuenta quién es el hijo de Dios en realidad. Todos los seres humanos somos criatura de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios, por lo que vamos a ver por las Sagradas Escrituras, no por lo que dice este expositor de la palabra, no. Yo no soy nadie para que me crean a mí. Vamos a creerle a la palabra del Señor, lo que diga la palabra, y eso es todo. Alabado sea el nombre de Cristo. La condición de hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Cómo me doy cuenta yo en realidad si soy hijo de Dios? Tiene que ser un simple tarado, tapado de cerebro, poco cerebro, descerebrado. Si no entendemos con claridad esto que vamos a hablar ahora, ¿quién en realidad es hijo de Dios? Entonces, la condición de hijos, en un sentido, es un privilegio tremendo. En el caso de ser hijo de Dios, es un privilegio muy grande. Un privilegio, lo cual no todo el mundo lo tiene. Ese privilegio, esa puerta para ese privilegio está abierta para todo el mundo. Pero lamentablemente, muchos no quieren entrar por esa puerta. No quieren aceptar la manera, la condición de cómo hay que hacer para ser hijo de Dios. Que quede bien claro. Es un privilegio ser hijo de Dios. En primer instancia, a los que creen se les concede el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La primera entrada, el primer requisito, que quede bien claro, para ser hijo de Dios, llámese como se llame el concilio religioso que sea, me dirijo a pastores, a curas, a todo el mundo en general. No engañemos la humanidad con esas falsas enseñanzas que con el solo hecho de pertenecer a mi congregación, de hacerse bautizar, ya son hijos de Dios. No crean. Personas de 5 sentidos desarrollados, esa mentira. ¿Cuál es la condición primera, número 1, para acreditarse, tener el crédito de ser hijo de Dios, el derecho de ser hijo de Dios? Lo primero que hay que hacer es lo que dice Juan 1:12. Primero, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios el Padre le dio potestad al tal para ser hijo de Dios. El primer requisito para ser hijo de Dios es creer. ¿Y creer en qué?
¿Y cómo hay que creer? ¿De cualquier manera? No, de cualquier manera no. Porque el diablo y los demonios creen, dice la palabra, y tiemblan. Sin embargo, el diablo y los demonios no son salvos. Hay que creer con una creencia firme, con una verdadera creencia. Y luego vamos a mirar ese tema del creer, de la fe. Porque estamos mal enseñados y nos han enseñado una doctrina falsa acerca, y yo llegué a enseñarla triste y lamentablemente en mi ignorancia de lo que aprendí de otros. Porque ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Hacemos lo que otros hacen. Y nos han enseñado que el que tenga fe como un granito de mostaza, y nos dicen que esa fe debe de ser como un granito de mostaza, que porque la semilla de la mostaza es la semilla más pequeñita que puede haber en la agricultura. Entonces hay que tener un poquitico de fe para creer solamente al Señor. No, la palabra no dice que hay que tener un poquitico de fe. Hay que tener es una fe grande, fuerte. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dijo Cristo el que tuviere fe como un grano de mostaza? Y luego vamos a mirar qué representa la mostaza. Y adelantándole un poquitico, la semilla de la mostaza, para los que saben de agricultura, es una semilla tan fuerte que aún se encienden, hermanos del alma, los cultivos. Y esa semilla permanece, no es consumida por el fuego con facilidad. Una guerra nuclear no puede acabar la semilla de mostaza. Luego analizaremos ese tema en un segmento diferente. Y hablaremos acerca de la fe, que estamos siendo engañados. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer. Pero no creer efímeramente, pasajeramente, superficialmente, sino creer de verdad. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, al recibirlo es porque hemos creído en Él, porque hemos creído en sus méritos salvíficos. ¿Y cuáles son los méritos salvíficos de Cristo? Su sangre preciosa. Por su sangre nosotros hemos sido comprados, hemos sido regenerados, hemos sido reconciliados para con Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Nos ha limpiado la sangre de Cristo. Creer. Lo primero que hay que hacer para constituirse en hijo de Dios es creer. Pero una creencia fidedigna, verdadera. No es solamente pasar al frente como en muchos lugares se hace, que pasan las personas aquí al frente. ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? Y pasan muchos y ya creen que porque pasaron aquí ya son salvos. No. Dios no va a salvar esas multitudes con el solo hecho de pasar al frente. Dios lo primero que mira es la intención del corazón de esa persona. Y Él sabe quién creyó, quién le recibió de verdad, para poder anotar su nombre en el libro de la vida, donde nadie lo podrá borrar. Entonces, gloria al nombre de Cristo. Pero es de la misma esencia de la condición de hijos la obediencia. Ojo bien la palabra. Creer y obediencia van paralelas, juntas. No puedo decir yo creo en Dios
y vivo de cualquier manera. No puedo decir, yo creo en Jesucristo y pisoteo su sangre preciosa, viviendo a mi manera. Porque la palabra creer en el original griego significa obediencia. Obediencia. Esto de la obediencia no tiene nada que ver, que si usted obedece la palabra, no tiene nada que ver con intachabilidad. Porque somos obedientes a la palabra del Señor, pero cometemos errores. ¿Y por qué cometemos errores? Porque estamos todavía en un cuerpo llamado cuerpo de muerte, cuerpo de carne. Lo cual el apóstol Pablo, todo un gran apóstol, el apóstol de los apóstoles, cuando él entró a la presencia del Señor y él se vio atado con este cuerpo de muerte, él pegó un grito. Porque durante estemos con este cuerpo cargándolo para arriba y para abajo, no seremos intachables. Cometeremos errores. Porque este cuerpo nos lleva a cometer un sinnúmero de errores. Porque todavía este cuerpo no ha sido glorificado. No ha sido transformado de cuerpo de muerte a cuerpo inmortal. Que quede bien claro. Este cuerpo tiene que ser revestido en inmortalidad para ahí sí ser intachable. De lo contrario, no. Entonces, gloria al nombre de Cristo. De la misma esencia de la condición de hijos, la obediencia. Amén. Pero es de la misma esencia de la condición de hijos, la obediencia. Si no se obedece, no podemos decir que somos hijos de Dios. El que cree ya está dispuesto a obedecer, a emprender ese viaje de la obediencia. Juan 14, 15 y 21. Juan 14, verso 15 y verso 21. Cristo, dirigiéndose a los suyos, a su pequeña iglesia, y dirigiéndose a nosotros en la actualidad, porque la palabra es de ayer, hoy y siempre, dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que cree en Jesús debe de obedecer la palabra del Señor. Versículo 21. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Después de nosotros recibir a Cristo en nuestros corazones, inmediatamente empezamos a tener unas enseñanzas que se llaman enseñanzas primarias, los primeros rudimentos de la conversión. Vamos a ir obteniendo conocimiento de la palabra. Y al ir teniendo conocimiento de la palabra, lo vamos aplicando a nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros practicamos determinados actos que a Dios desagrada. Al tener conocimiento de la palabra que esto no se debe de hacer, inmediatamente nos corregimos y no lo volvemos a hacer. Estamos en el camino de la obediencia. ¿Estamos entendiendo? La esencia de la condición de hijo es el amor. Oiga bien, creer, obediencia y amor. Sin la esencia, sin lo esencial que es el amor, amar a Dios, no podemos decir que obedecemos.
Y al no obedecer, no podemos decir que creemos. Si amamos a Dios, por ejemplo, entre parejas hablando, el que ama se cuida para esa persona, le obedece a esa persona en cierto sentido, cree en esa persona, es obediente y se guarda para esa persona. Al amar a Dios, obedecemos la palabra, estamos confirmando de que de verdad creemos en Dios y vivimos en obediencia para la gloria del Señor. Ese es el Hijo de Dios. Creer, obedecer y amarle. Le amamos porque Él nos amó primero. Y obedecemos la palabra del Señor porque le amamos. Creemos, obedecemos porque creemos de verdad en Él. Eso es un juego de palabras. Al yo creer, obedezco. Al yo amarle, cumplo su palabra. De lo contrario, no podemos decir: ningún borracho, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún asesino, durante esté practicando esos actos, pueden decir: yo amo a Dios, yo creo en Dios. No, es una creencia falsa, porque no hay obediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, la esencia de la condición de hijos es el amor, y la esencia del amor es la obediencia. Si yo amo, obedezco. Si no amo, no puedo decir que obedezco. Si no amo, no obedezco. Y si no obedezco, no amo. No podemos ser sinceros. Oiga bien, no podemos ser sinceros si decimos que amamos a una persona y hacemos cosas que hieren y entristecen su corazón. Hombres, mujeres que dicen que aman a su cónyuge y hacen lo que a esa persona le duele y les entristece. Entonces no puede decir que la ama. El amor se tiene que demostrar sin herir, sin entristecer al que se ama. Así es con Dios. Si amamos a Dios, no entristezcamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque al haber desobediencia, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y luego miraremos más adelante en otro segmento aparte el por qué el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros desobedecemos la palabra. Entonces, no podemos ser sinceros si decimos que amamos a una persona y hacemos cosas que hieren y entristecen su corazón. A partir de este momento, vuélvase serio, vuélvase seria. Si usted dice que ama a esa persona determinada, no lo hiera y no lo entristezca. No le cause llanto ni tristeza. Con Dios lo mismo. Propongámonos en nuestro corazón decisivamente amarle de verdad, sin entristecerle y sin herirle. Contristar al Espíritu Santo es permitir pecado en nuestras vidas, hacer cosas conscientemente de que eso no se debe de hacer. Eso es apagar al Espíritu Santo, que es quien nos llama a una verdad, a una verdadera santidad y pureza que agrade a Dios. Amén. Ser hijos es un privilegio del que se participa solamente cuando se rinde una obediencia perfecta.
Óigase bien. Ser hijos de Dios es un privilegio del que se participa solamente cuando se rinde una obediencia perfecta. Nosotros tenemos que vivir una obediencia perfecta delante de Dios porque le amamos y porque somos sus hijos. Esta obediencia perfecta, vuelvo y lo repito, que valga la redundancia, no nos lleva a vivir una vida de intachabilidad, porque es imposible durante estemos en este cuerpo. Pero sí es posible vivir en obediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios son la misma cosa. Que quede bien claro. Ya sabemos que ser participantes del reino de Dios es porque vivimos en la perfecta voluntad de Dios, porque en el cielo y en la tierra se debe de hacer la voluntad de Dios para participar del reino de los cielos. Para ir al reino de los cielos se necesita vivir la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Y aquí, para ser hijo de Dios, es igual. Vivir la perfecta voluntad de Dios y ser obedientes para ser hijo de Dios. Es la misma cosa. ¿Estamos entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces repito esta parte. Así que ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios son la misma cosa. Los hijos de Dios y los ciudadanos de su reino son aquellos que han aceptado completa y libremente la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos hablaron de Cristo, cuando nos hablaron de Cristo y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, aceptamos voluntariamente hacer su voluntad. Eso no lo enseñan en otras partes, pero aquí por la misericordia y el amor de Dios se enseña que para ser partícipes del reino de Dios y ser hijos de Dios, tenemos que aceptar voluntariamente hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. De lo contrario, no podemos decir que somos hijos de Dios o de que estamos en el reino de los cielos. Y todo esto, aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad, en pureza, en integridad, porque a eso le agrada a Dios. Amén. Aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Cómo se expresa el amar a Dios? El obedecerle. Entonces, aceptamos la voluntad de Dios y le obedecemos voluntariamente. A nadie nos están obligando a vivir sujetos a la voluntad de Dios y a la obediencia de Dios. Nadie. Por eso, en la congregación de los cristianos, a nadie se retiene. El que no quiere obedecer, ahí está la puerta abierta. Bienvenidos. Y el que quiera obedecer, bienvenido. No se retiene a nadie, porque esto es voluntariamente. Y aquí no se compra a nadie. Que porque usted es el que más aporta en la iglesia, se va a tener ahí en las sillas privilegiadas. Estás equivocado. Usted, si es pastor, si es evangelista, si es un diácono que está al servicio de las cosas de Dios en la iglesia, y usted es un miembro de la iglesia, tienen los mismos privilegios. Nadie tiene más que nadie. Todos por igual. Esa es
la realidad del pueblo de Dios. Entonces, los hijos de Dios y los ciudadanos de su reino son aquellos que han aceptado completa y libremente la voluntad de Dios y vivir en obediencia. Aceptamos la voluntad de Dios y vivir en obediencia con libertad por nuestras propias decisiones, no porque nos lo están imponiendo. Amén. Ahora viene el otro requisito. Y aquí vamos a ver tres gemelas. Tres gemelas individualmente. El reino de Dios, ser hijo de Dios y la vida eterna. La vida eterna se obtiene viviendo igual a estos dos, al reino y a hijos. Hay solo uno al que se le puede aplicar este adjetivo eterno: Aionios, y es Dios. Tengamos en cuenta que si Dios nos regala vida eterna, nos está dando de lo de Él, porque el único que es eterno es Dios. El adjetivo eterno solo se le da a Dios, porque el único que es eterno es Dios. ¿Estamos entendiendo? Bien. Ojo con esto. La vida eterna es la clase de vida que Dios vive. Dios nos da a sus hijos, a los que vivimos en su bendita voluntad, en su reino, y somos sus hijos, nos da de lo que es Él, vida eterna. Gloria al nombre de Cristo. La vida eterna es la clase de vida que vive Dios, la vida de Dios. El entrar en la vida eterna es llegar a participar de la clase de vida que es la vida de Dios. Es estar por encima de todo lo meramente humano y pasajero. Usted en este momento, si tiene vida eterna porque Dios se la regaló, usted está por encima de todo lo pasajero, por encima de todo lo humano. Y entrar en el gozo y la paz que pertenecen solamente a Dios. Está claro que no se puede entrar en esa íntima comunión con Dios a menos que le ofrezcamos el amor, la devoción y la obediencia que le son debidos y que nos introducen en la vida eterna. Explico esta parte. Al estar por encima de todo lo meramente humano y pasajero y entrar en el gozo y la paz que pertenecen solamente a Dios. Ojo bien a esto. Está claro que no se puede entrar en esa íntima comunión con Dios a menos que le obedezcamos y le ofrezcamos un verdadero amor, una devoción perfecta y vivir sujetos a su voluntad, que le son debidos y que nos introducen en la vida eterna. Solamente nos introducen en la vida eterna un perfecto amor a Dios
un sujeto a la voluntad de Él y una obediencia sin escatimar esfuerzo. Si usted no obedece a Dios, a su palabra, usted no puede decir que tiene vida eterna. Tres grandes concepciones gemelas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí dejamos estas tres grandes conclusiones gemelas para el próximo segmento. Y en esas tres gemelas vamos a sacar una parte de lo que es nacer de nuevo. Porque si usted ha nacido de nuevo, puede decir que está en el reino de Dios, que es hijo de Dios y que tiene vida eterna. Si no ha nacido de nuevo, usted no puede decir que es hijo de Dios, que tiene vida eterna, ni que está en el reino de Dios. Antes está en el reino de las tinieblas. Porque lo que nos hace hijo de Dios, lo que nos hace tener vida eterna y lo que nos hace estar en el reino de Dios es haber nacido de nuevo. Jesús se dirigió a ese maestro, a Nicodemo, y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y aquí viene para empezar esas tres gemelas. Entrar en el reino del cielo, llegar a ser hijo de Dios y participar de la vida eterna. Y las tres dependen y son productos de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Oiga bien, entrar en el reino del cielo, llegar a ser hijo de Dios y participar de la vida eterna, y las tres dependen y son productos de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Que quede bien claro. Tener vida eterna, ser hijo de Dios y estar en el reino son los resultados de una perfecta obediencia. De lo contrario, no. Amén. Ese es el requisito número 1 para ser hijo de Dios. De lo contrario, no diga que es hijo de Dios. Porque hay muchos en las congregaciones que son, por ejemplo, 11 mesinos. 11 meses van a la iglesia con la Biblia en la mano, su familia, regocijados. Y llega el mes de diciembre y se vagabundean, se prostituyen. Se van de gancho con el mundo. Que Dios me guarde de esas participaciones, de esas fiestas, de esas francachelas, en ese tiempo de festividad. Porque somos hijos de Dios. Entonces, desmenuzaremos esas tres gemelas. Alabado sea el nombre del Señor. Señor y Dios que estás en gloria, te damos gracias. Te bendecimos y